Buen día, me presento, soy la licenciada en enfermería Livni Montes de Oca Domínguez y a continuación les presento la investigación titulada Programa de Educación de Enfermería en Pacientes con Prediabetes en una unidad de medicina familiar. Este estudio contó con la valiosa participación de la doctora en educación Lucila Cárdenas Becerril y de la maestra en enfermería Beatriz Elizabeth Martínez Talavera. Y nosotras pertenecemos orgullosamente a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como introducción, tenemos que las visitas domiciliarias y las intervenciones educativas son el parteaguas en enfermería para promover el autocuidado ante enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2. En antecedentes, para mí es importante puntualizar las bases que dieron lugar a esta investigación y en primer lugar tenemos al déficit de autocuidado porque es el resultado de factores diversos que llevan al paciente a no fomentar, conservar o cuidar de su propia salud y que de ser continuo pueden generar patologías crónicas como la diabetes. Y bueno, fue Dorothea Oren quien puso de manifiesto la importancia e influencia que tiene el fomento del autocuidado en relación al mantenimiento de la salud. En su teoría que lleva este nombre, pues ella menciona que el proceso de autocuidado inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud, que es importante conocer las limitaciones de autocuidado y de valorar los aprendizajes adquiridos. En segundo lugar, la prediabetes, porque Rosas y Calles mencionan que en decenas de estudios se ha demostrado que al identificar e intervenir en el estilo de vida del paciente con prediabetes es posible evitar su progresión a diabetes hasta en un 58% de los casos. Y bueno, de las visitas domiciliarias, porque permiten profundizar la atención del paciente desde una perspectiva familiar, dando lugar al acompañamiento humanístico de enfermería y de analizar la adherencia al autocuidado. Y finalmente, esta investigación también inició con el propósito de brindar educación para la salud, pero desde un distinto enfoque. Desde dar a conocer la fisiopatología de la enfermedad, en este caso de la diabetes, para conocer el impacto que podría generar esto. Y lo vamos a ver más adelante. Como objetivo, tenemos que aplicar un programa de educación de enfermería a pacientes con prediabetes de 30 a 60 años para la generación de autocuidado y prevención de diabetes mellitus. Es una investigación cualitativa, con la metodología de investigación y acción y con un enfoque constructivista. Se desarrolló en las 3 etapas de la investigación. En la primera etapa constó de 50 pacientes, a quienes se les aplicó un cuestionario de 14 preguntas con el propósito de indagar sobre factores socioeconómicos, laborales, educativos, de alimentación, heredofamiliares, etc. En la segunda etapa constó únicamente de seleccionar a 10 pacientes a conveniencia propia, que vivieran cerca de la unidad y que estuvieran dispuestos a ser visitados a su domicilio, por ejemplo. Se les aplicó una encuesta y el programa titulado Intervención Educativa de Enfermería para la Prevención de Diabetes mellitus en el paciente con prediabetes. Y cabe mencionar que únicamente se hizo una visita por familia. Y bueno, en la evaluación hubo análisis de contenido y la creación de 4 núcleos de análisis que veremos más adelante. Bueno, el programa que anteriormente les mencioné, aquí se presenta un pequeño resumen que consistió en 5 fases. En la primera, aplicación de la pregunta, ¿estaría dispuesto o dispuesta a cambiar su estilo de vida para favorecer su salud? Con el propósito de determinar la disposición para mejorar la salud que tenían esos pacientes, se hizo un llenado de la guía de visita domiciliaria, aplicación de preguntas para conocer los conocimientos previos que tenían los pacientes y una vez conocido todo esto, se aplicó el contenido temático del programa, que consistió en la definición de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, la fisiología del páncreas en la regulación de la glucosa, la fisiopatología de la diabetes, las complicaciones de esta enfermedad, autocuidado y nutrición en el paciente con prediabetes. Y bueno, finalmente se aplicó la pregunta ¿qué aprendizajes le dejó esta visita? Con el propósito de evaluar el programa educativo. Bueno, como mencioné anteriormente, en la etapa diagnóstica se aplicó a 50 pacientes con la intención de conocer factores predisponentes. Y en primer lugar tenemos que la edad
En promedio, 46 años en mujeres y 42 años para los hombres. El género que más predominó fue el de las mujeres. En la ocupación la mayoría es obrero y trabajan más de 8 horas. En el estado nutricional hubo una importante prevalencia de sobrepeso y de obesidad y también de antecedentes heredofamiliares con el 66%. El 90% no realiza ejercicio y bueno, de la alimentación como se puede observar, no es equilibrada, no es saludable y al contrario genera más predisposición a tener diabetes mellitus. Y bueno, los resultados del programa educativo que se aplicaron a los 10 pacientes, el primer núcleo de análisis se llama Disposición para mejorar la salud, donde ellos detectaron que podrían mejorar su salud a través de la alimentación, del ejercicio y de la participación de la familia. De la alimentación porque ellos reconocían aquellos alimentos que favorecían la prevalencia de sobrepeso y en este caso de tener cifras elevadas de glucosa, de hacer ejercicio y la participación de la familia porque ellos mencionan que la familia es un apoyo para hacer ejercicio, para tener presentes los alimentos buenos y los malos, y aparte para fomentar buenos hábitos entre ellos. Segundo núcleo, hallazgos de la visita domiciliaria. Se tiene que los pacientes no acuden con regularidad para llevar un control en el momento de estar sanos. La mayoría de los pacientes solo acuden a las unidades de primer nivel de atención por trámites administrativos. Y bueno, sobre los conocimientos que tenían los pacientes, hubo un importante desconocimiento porque hubo quien no me supo decir lo que sabía específicamente de la prediabetes y de la diabetes porque nunca habían escuchado estos términos. Otros lo mencionaban como que era herencia de los padres, otros lo relacionaban a que era a causa de la alimentación, de una mala alimentación, y hubo otro quien me mencionó que la prediabetes y la diabetes son lo mismo. Y bueno, hubo también aquellos pacientes que me mencionaron que tenían miedo de tener diabetes, que no querían tener esta enfermedad porque habían presenciado experiencias familiares y sociales respecto a esta enfermedad como amputaciones, muerte, complicaciones, etc. Y bueno, de los aprendizajes de la visita domiciliaria, se tuvo que ellos reconocieron lo que pasaba en el cuerpo en presencia de la diabetes, agradecieron tener este conocimiento y que se les expusiera estos temas. También ellos ya sabían en automático las medidas que podían tomar para mejorar su salud a través del autocuidado. Hubo una importante aclaración de dudas y que una vez que ellos reconocían lo que podían hacer para mejorar su salud, lo iban a compartir a sus familias y a sus conocidos. Y bueno, como mencioné anteriormente, solamente se aplicó una visita por paciente y que esto detuvo un poco para valorar de manera más profunda los testimonios dados por los pacientes. Sin embargo, hubo un paciente de 60 años que regresó a la unidad y me dijo lo siguiente: he bajado 4 kilos, ya no consumo refresco. Usted me había detectado más o menos 120 de glucosa por el laboratorio y cuando me hice otros estudios hace como una semana tuve como 97. Ya bajé. Muchas gracias. Bueno, para mí me llena mucho de orgullo compartir este testimonio con ustedes porque esto me hace aseverar que fue útil el tiempo invertido y que el aprendizaje que tuvo este paciente fue significativo y que a lo mejor con el resto de los 10 pacientes pudo pasar lo mismo. Y como consideraciones, bueno, es importante identificar los factores que no permiten al paciente ejercer su autocuidado, el reconocimiento de la familia como parte central del proceso de autocuidado, la visita domiciliaria. Se debe abordar a la familia del paciente con prediabetes para indagar sobre los factores tanto modificables como no modificables para poder hacer una intervención de enfermería oportuna y eficiente, que se ve reflejada sobre todo. Y el personal de enfermería debe adoptar el ministerio de ser un agente de autocuidado, llegar al paciente y a su familia, como dije, para abordarlo holísticamente. Y como conclusiones, pues la mejor herramienta de prevención de la diabetes mellitus tipo 2 y del fomento del autocuidado es el acompañamiento, en este caso por el personal de enfermería a través de la visita domiciliaria. Y que la teoría de Orem es una excelente guía para la prevención y promoción de la salud desde el enfoque del autocuidado, y que es importante que los pacientes sean orientados sobre la fisiopatología de la prediabetes y de la diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias.